Todos hemos estado ahí. Los mensajes sin contestar se acumulan en el WhatsApp, en la bandeja de entrada. Mamá, 15 mensajes pendientes. Hijo, hace días que no sé nada de ti. ¿Vas a venir a comer? He hecho lasaña. No puedo, mamá. Ha salido una nueva versión del framework. Viene con cambios retroincompatibles. Mi librería de routing ha dejado de funcionar. Vas a GitHub del proyecto. 80 pull requests abiertas. Último commit, 2020. Tu chica, 37 mensajes pendientes. Cariño, ¿al final vamos al cine o no? Dime algo. Perdona, amor. Estaba leyendo la documentación del nuevo framework. No leía tanto desde El Señor de los Anillos. Tengo que actualizar 15 proyectos. Dependabot, 8.147 alertas nuevas. 27 vulnerabilidades críticas en tus dependencias. ¿Te acuerdas de aquel carrusel tan bonito? Sí. Aquel carrusel que programó un adolescente en Wisconsin. Resulta que tiene un problema en la sanitización del HTML. Alguien está inyectando código en tu aplicación. Ha robado las cookies de sesión de todos tus usuarios. Trazas la IP del atacante. Te responde al ping una máquina en una cueva en Tora Bora, Pakistán. Todos hemos estado ahí, sí. Vas al baño, te lavas la cara. Miras tu reflejo en el espejo y entonces te das cuenta. Esta no es tu guerra. Ni la vuestra, ni la mía, ni la de nadie. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bien, yo no sé cómo programáis vosotros, ya sé cómo programa Javi Velasco, me ha encantado. Qué crack, he aprendido muchísimo. Gracias, Javi. Yo hago muchas cosas diversas, mi interés va saltando de proyecto en proyecto y no es raro que a veces me sienta como este hombre orquesta. Y a veces también me pasa que tengo que regresar a un proyecto en el que trabajé muy concentradamente durante unos meses, hace unos años. Claro, en otra época yo utilizaba estos frameworks que no tienen nada de malo, yo no hago ninguna crítica a los frameworks, pero cuando pasan 4 o 5 años y vuelves a un proyecto, me sentía un poco como que tenía que documentarme y leer toda la documentación nueva para actualizar la plataforma sobre la que yo había construido mi proyecto. Es decir, pasan los meses y pasan los años, tu código no lo tocas, pero el código del que tú dependes, el código que has introducido como dependencias en tu proyecto y sobre todo el framework sobre el que tú construyes y las librerías que utilizan ese framework y que tú también cargas como dependencias, ese código sí ha evolucionado. Y claro, tienes dos opciones. Vuelves a tu proyecto y sigues construyendo sobre esa base de código, esa estructura ya antigua, o frenas, te pones al día y te tienes que poner a leer y actualizarte con todos esos cambios de todas las cosas que han pasado cuando tú estabas ocupado viviendo tu vida. El tema de los frameworks a mí me genera una especie de ansiedad. Y reconozco que esto es un poco personal. Al final, claro, hay una gran variedad. Y, claro, tendemos a elegir tecnologías que tengan una masa crítica mínima. Es decir, que ya tengan una inercia que nos hagan predecir que no se va a quedar anticuada, esa base sobre la que luego nosotros construimos y programamos nuestras aplicaciones. Pero yo no sé si conocéis The State of JS, esta encuesta. Levantad la mano quienes habéis visto alguna vez esta. Muy bien, veo que mucha gente lo conocéis, perfecto. Yo la leo con cierta ansiedad, porque al final, ¿qué es lo que pasa si el año que viene mi elección tecnológica ha entrado en declive y hay una nueva estrella emergente en el cielo del JavaScript? Y igual yo tengo
una gran inversión de esfuerzo y de aprendizaje realizada en un framework o en una librería que igual va quedando atrás. ¿Qué pasa con ese esfuerzo? Al final, cuando uno elige un framework frontend, por ejemplo, está entrando en una especie de matrimonio, en una especie de maridaje con esa tecnología. La barrera de entrada es algo alta, pero porque tienes que, como digo, esforzarte en estudiar, en leer, en aprender y en practicar. ¿Qué es lo que pasa? Que también los frameworks son atractivos, son sexys, tienen un buen marketing. Y está bien, todos hemos utilizado frameworks, pero a veces me da la sensación de que compramos estas cosas por los ojos. ¿Ves? Estas páginas de los frameworks son bonitas, son atractivas, es chulo. Parece que si no te subes a este carro, te quedas atrás. ¿Quién no quiere utilizar estas herramientas, no? Es chulo, es mucho más sexy que MDN o que las guías del W3C con las especificaciones, por ejemplo. Es bonito. Elegir es renunciar. Cuando le decimos que sí a una elección tecnológica, estamos diciendo que no a todas las demás. Estamos cerrando el paso a todas las demás. Entonces, al final no es que estemos haciendo una elección afirmativa sobre una forma de desarrollo, sino que también estamos descartando todas las demás. Y como toda elección, y sobre todo cuando ya tienes canas y ya te has pegado con cosas a lo largo de los años y de los lustros y de algunas décadas, como toda elección, pues conlleva un riesgo, que es el riesgo de confundirte, el riesgo de apostar por un caballo que no gana. Hace años que llegué a este manifiesto, es el manifiesto de Frameworkless Movement. No es especialmente sexy, ¿de acuerdo? Pero dice algo que a mí me resonó especialmente dentro de mí. Dicen que hay una corriente dentro del mundo de los desarrolladores de software que no parte de la idea de utilizar de forma predeterminada un framework. No hay nada contra los frameworks, están geniales, pero ¿estamos utilizándolos porque realmente no conocemos la plataforma subyacente, la plataforma web? ¿Estamos utilizándolos porque realmente tenemos ahí una deuda técnica oculta que no queremos reconocer, por ejemplo? ¿O porque no conocemos las capacidades de los lenguajes vainilla del JavaScript estándar? Yo he vivido ahí, lo reconozco. Yo utilizaba mi stack tecnológico como me abstraía la naturaleza original del lenguaje, esencial del lenguaje. Al final, uno tiende a aprender el framework y eso va en detrimento de aprender la plataforma. ¿Qué es lo que dice el manifiesto? Son cosas, pienso, de sentido común. Y aquí no hay dogmas. Esto simplemente es una cuestión de filosofía personal que puede cambiar de proyecto a proyecto y de persona a persona. Pero hay una serie de principios, estos 4 principios. El primero es que el valor de un software, dice, no es el código en sí. Lo ha explicado antes Javi perfectamente. Sino las razones que hay detrás, el contexto, decía Javi. Cada decisión debe tomarse teniendo en cuenta este contexto, y una buena elección en un contexto puede ser una elección desastrosa en otro diferente. La elección consciente de un framework es una decisión técnica que lo tiene que decidir personal técnico cuando trabajamos en un equipo, y los criterios de toma de decisiones a la hora de elegir un framework en un proyecto deben ser conocidos y objetivables y compartidos. Me gustaría que os llevarais por mi humilde y modesta parte, por mi modesta experiencia, esta idea. Yo creo que esta es la única idea central que me gustaría compartiros. Y es que podemos desplazar la complejidad de nuestros desarrollos desde nuestro entorno de programación hasta la plataforma. Fijaos, qué interesante, ¿no? Por una parte,
Cuando programamos sobre un framework, el framework que está debajo es el que nos proporciona el suelo, la estructura a nuestra aplicación. Pero cuando programamos la plataforma web, programamos contra una API estándar, no sobre, sino contra. Y la plataforma evoluciona, pero no la evolucionas tú, es el navegador del usuario. Es decir, cuando quito el framework de la ecuación, programo contra un navegador que va evolucionando y unas especificaciones que siempre son retrocompatibles, que es la política del W3C. Eso me permite que yo puedo volver a mi proyecto que hace 5 años que no toco y no tengo alertas del Dependabot diciéndome que hay brechas de seguridad, porque si las había, eran el navegador del usuario. Yo he desplazado la complejidad, yo no la he introducido. Pues bien, me gustaría enseñaros un proyecto que hice en 2021. Se llama ladonación.es. Bien, está escrito en JavaScript. Es una aplicación completamente estática que trata de intentar explicar y entender esta historia fascinante del rey emérito, los 65 millones de euros, 100 millones de dólares que transfirió como si fuese eso, pues un Bizum, supongo, a otra persona. Y entonces, bueno, hice una aplicación, como digo, completamente estática, JavaScript, para intentar entender esta historia desde un punto de vista de analítica de datos. Se llama ladonación.es, como digo, está arriba la URL, y también tenéis el código fuente publicado en mi GitHub, creo que lo puse antes y después lo volveré a poner. No tiene ningún framework, no tiene ninguna dependencia que utilice frameworks esta herramienta, y tiene una cierta complejidad. Lo voy a enseñar. Tiene un quién es quién, donde se ven los diferentes actores que intervienen en esta historia. Tiene una cronología, ahora lo veremos. Tiene una cartografía donde es posible explorar los diferentes lugares del mundo en esta historia interesantísima. Una biblioteca documental donde están todos los documentos que soportan las afirmaciones que en el proyecto se expresan y visualizan, y luego una descripción de la metodología y una paginita con información sobre el autor. Entonces, cuando uno le da aquí, puede navegar toda esta historia compleja, como digo, que fue sacada a lo largo de una década por los medios de comunicación y por las investigaciones judiciales. Y voy a decir las investigaciones judiciales en Suiza, porque en España nunca se investigó nada. Y entonces puede coger los personajes intervinientes en las historias y las sociedades y compañías con las que están conectados. Entonces, cuando uno elige o selecciona un actor, recibe una pequeña información biográfica de esa persona. Todo está interconectado. Y luego todas las afirmaciones que se hacen sobre esa persona están sostenidas en documentos. Por ejemplo, este señor es el representante de una compañía que se llama Mountain Lion. ¿Okay? Si yo le doy aquí, me dice que eso está sostenido en 2 documentos de la biblioteca de documentos. Entonces, aparece el medio de comunicación con la atribución de esa información. Eso está en la biblioteca, que es otra sección diferente. Aquí está toda la digamos, base de datos documental, y puedo filtrar, por ejemplo, por la fuente, y hay datos que proceden, por ejemplo, de la propia Casa Real. Como digo, puedo saltar de una persona a otra, esa persona a su vez está vinculada con otra, a través de un vínculo, por ejemplo, que puede ser de parentesco, y luego todo esto pues está conectado con una dimensión cronológica. Por ejemplo, una dimensión que yo iba mecanizando antes de la IA, iba metiendo a mano. Fijaos la dimensión que tiene, el tamaño que tiene, el cronograma de toda la historia. Una historia que es muy compleja, ¿no? Y entonces esta herramienta que construí como Rambo, es decir, partiendo del folio en blanco y sin utilizar ningún framework, permite explorar todo esto de una forma interconectada, de una forma visual, y también en la dimensión geográfica. De tal modo que uno puede ver, por ejemplo, dónde está radicada una sociedad. Pues en las Bahamas tenemos una compañía que se llama Banco Pictet.
¿vale? Pues aquí está el banco Pictet, que a su vez también está implicado en una transferencia de dinero a un banco saudí que sucede en otra época. Bien, yo lo que quería hacer con todo esto era intentar entender todo este galimatías fascinante y al mismo tiempo poder hacer algo que me permitiera explicárselo a mi madre. Lo que durante una década han sacado los medios de comunicación, poder hacer como un juego. En el fondo también era un experimento de ciencia de datos y de visualizaciones interactivas, etcétera. Como digo, bueno, este es el proyecto, no me voy a enrollar más con el proyecto. Hay una metodología, si os interesa, donde hablo un poco de cómo se manejan los datos, cómo he ido identificando en su momento los actores que intervienen en la historia, cómo los he ido conectando a través de una cosa que se llama ontologías, conectando las personas con los hechos a través de relaciones, nodos, relaciones, grafos. Al final, todo esto lo fui metiendo en un software que desarrollé desde cero para poder hacer dos cosas. Y no voy a enrollarme más, porque es un ejemplo, ¿eh? Pero yo quería hacer dos cosas. La primera, explicarle a mi madre esta historia y explicármela a mí mismo y hacerlo de una forma visual. No quiero leer un libro sobre lo que pasó o dejó de pasar con el rey emérito. Quien quiera que lo haga, pero yo quiero algo interactivo, visual, que pueda tocar, que pueda arrastrar. Algo que los humanos somos personas visuales. Pero también, sobre todo, lo que quería, y lo confieso, creo que no lo había confesado nunca, pero este es el momento y el lugar, que era demostrarme a mí mismo si yo podía hacer una aplicación un poco compleja, un poquito, sin apoyarme en nada, partiendo de un editor en blanco. Vale. ¿Y cómo lo vas a enrutar, tío? Tienes que pensar cosas que no habías pensado, porque si tienes un framework, tiras de la documentación. Pero ¿cómo se hace un enrutador? ¿Habéis programado alguna vez un enrutador de vistas? ¿Quién lo ha hecho alguna vez? Veo algunas manos, pero algunas, bueno, bien. No muchas, pero algunas, bien. Pues ¿cómo se hace un enrutador? Pues hay que pensarlo. Yo partí de la estructura de datos. Parto de la estructura de datos donde de una forma muy sencilla, ya lo veis, un objeto con una serie de, un array con una serie de objetos. A través de una expresión regular que luego yo comparo con la URL activa en el navegador, entrego el control de la ejecución a un módulo, que ese módulo es autónomo y reutilizable. Y está también aislado de los demás, es decir, es modular, una aplicación modular. Tengo modularidad y no tengo framework, porque la plataforma me lo proporciona. Por ejemplo, en la expresión regular yo capturo un parámetro y ese parámetro luego lo recibe mi módulo, ¿vale? Entonces, el enrutador mío, una cosa muy sencilla, es esto de aquí. No voy a entrar en detalles, el código está publicado, como he dicho. Tiene 80 líneas. O sea, hacer un enrutador de vistas para una aplicación web de frontend estática es una cosa de 80 líneas. Realmente me llevó un ratito. Y desde entonces ya lo tengo, es mío, no tiene dependencias y no tiene vulnerabilidades. Y si las tiene, nadie las conoce, no están publicadas, nadie las va a explotar. Bien. Vale. Este es el caballo de Troya, ¿no? ¿Cuántas veces durante muchos años todos hemos utilizado frameworks porque era la forma más natural de conseguir algo muy importante, que es componentizar las vistas de la interfaz de usuario? Pero hace ya tiempo que es posible componentizar esas vistas de forma nativa utilizando Web Components. Luego, aquí el framework, una vez más, no me aporta gran cosa. Seguro que aporta, pero a mí, personalmente, y en este contexto, no tanto. Entonces, esto va un poco mal. Ahora, o soy yo, mi dedo. Aquí tengo un componente. No sé si habéis visto, supongo que sí, Web Components. Esto es de 2021. Es un proyecto ya que tiene tiempo, pero consigo tener encapsulado en un componente aislado, modular, estilos CSS, marcado, HTML y JavaScript. Las tres cosas, las tres capas de una aplicación web modular. Yo tengo aquí una etiqueta, se llama un tag function, no me atrevo a traducir eso al castellano, y aquí tengo otra que hace que cuando lo estoy viendo en mi editor de código, las importo desde aquí. Cuando lo estoy viendo en mi editor de código, evidentemente yo veo
la sintaxis resaltada. Cuando lo pego aquí en una captura de pantalla, pues he perdido el realce de la sintaxis, los colores, ¿vale? Pero la ergonomía de trabajo, la experiencia de trabajo con los web components, para mí es muy confortable. Y las dependencias, por ejemplo, esta clase, la clase, el botón de cerrar, para cerrar un modal, por ejemplo, una ventana modal, pues extiende una clase mía base, que es una clase que tiene 15 líneas. Y es una clase mínima que la tengo ahí un poco pues, por estructura de la aplicación, pero nada más. Al final es como que, claro, el payload que yo entrego al navegador del usuario cuando le entrego esta aplicación es muchísimo más ligero. Y una vez que es ligero, tengo ya que compactarlo, tengo que minimizarlo. Es que igual no me hace ni falta. ¿Qué sentido tiene minimizar una aplicación que ya es mínima? Es decir, voy a ahorrar algo en ancho de banda y en tiempos de respuesta, pero es algo tan testimonial que quito complejidad. Es que me encanta eso, es lo que os quiero compartir. Me encanta quitar, me encanta recortar, me encanta borrar. ¿Vale? Y claro, como decía al principio, esto no se puede aplicar a todos los casos, todos los escenarios, todos los proyectos, todos los equipos. Pero a veces partimos de posiciones maximalistas como ingenieros, como desarrolladores, y pensamos que hace falta desplegar un montón de tooling cuando yo creo que la pregunta es no tanto qué qué framework usar, sino que tiene que haber una pregunta previa, la pregunta cero, que es ¿me hace falta usar un framework para esto? En fin, como decía, la plataforma web hoy en día no tiene nada que ver con lo que teníamos, no sé, cuando comenzasteis. Yo recuerdo Internet Explorer 5.5, 6.0, bueno, aquello te morías. Y no había ni frameworks, había cosas, había librerías, Scriptaculos, no sé si os acordáis, jQuery, ¿vale? Que vino un poco después y esa sí la conoceréis. Cosas así, ¿no? Hablamos año 2002, 2004. Pero la plataforma web ya no es eso. Ahora tenemos APIs que nos permiten observar si ha cambiado algún elemento en el DOM, en el documento, elementos personalizados, como decía antes, plantillas HTML que se pueden reutilizar, que tienen a su vez slots, CSS anidado. Desde que esto existe, yo personalmente no he vuelto a usar nada como Sass o como Less, estos preprocesadores de JavaScript. CSS moderno, ya sabéis, tiene hace ya tiempo variables, muchas cosas, módulos, JavaScript, layers de CSS, slots para el HTML, como decía antes. O sea, la plataforma web moderna da gloria, a mí me encanta. Y en lugar de estudiar el framework, me empollo a la especificación. ¿Por qué? Porque la especificación está ahí, va a estar ahí durante una década, 2 décadas, 3 décadas. Me va a sobrevivir la especificación del W3C. Las van evolucionando, pero nunca las rompen. Ya sabéis, la primera página web que hizo Tim Berners-Lee en el año 90 y pocos, la abres hoy en día y sigue cargando, y los enlaces siguen funcionando. Evidentemente no es lo que hoy consideramos HTML estándar, pero ese primer sitio web, ahí está, porque los navegadores no pueden hacer cambios retroincompatibles, que decía al principio. Luego, mi inversión de esfuerzo empollando, trabajando y estudiando la plataforma web es una inversión que a mí me renta más que estudiar un framework que igual es una lección tecnológica equivocada o que simplemente es correcta ahora, pero queda desfasada con el paso del tiempo. El selector hash está guay, ¿vale? Lo habréis usado. Fetch, nativo, ya en JavaScript. Creo que son cosas antiguas, no estoy contando nada que haya salido ayer, ¿no? Bases de datos en el navegador del usuario, esto lo utilizo mucho. Almacenamiento de sesión, almacenamiento local, la API de History del navegador que me permite controlar eventos. Cuando el usuario pulsa el botón para ir adelante o para ir hacia atrás, puedo hacer una SPA con 4 o 40 líneas de JavaScript. No me hace falta meter en mi proyecto un framework que probablemente sea mucho más complejo y mucho más largo y grande que mi propia base de código. Esto yo creo que pasa con frecuencia, ¿no? El framework es muy grande y tu base de código es siempre más pequeña que el framework. Luego es como que no sé, cuesta más el collar que el perro, ¿no? Que se dice, no lo sé. No estoy haciendo una crítica, porque yo no estoy seguro de nada.
Esta es mi verdad, simplemente mi estúpida verdad. WebWorkers para hacer trabajos en segundo plano, ¿vale? Eventos personalizados, el Shadow DOM que me permite aislar y forma parte de los Web Components o marida muy bien con ellos, en fin. Me encanta. Bueno, no lo sé, a mí es que me gusta el minimalismo. En mi casa es minimalista y entonces, ¿qué pasa? Que no hay casi nada, hay 4 cosas. ¿Qué pasa? Que cuando voy a limpiar, es que es muy fácil. Pues aquí me pasa lo mismo. Esto es otro proyecto distinto. Esto es, se empezó llamando Retro Santander. El espíritu era tocar un poco las narices al Ayuntamiento de Santander. Parece ser que lo conseguí porque quitaron el archivo fotográfico público de la ciudad, porque no les gustó que yo hiciera esto, aunque no rompí nada y no toqué nada, pero afortunadamente en Guipúzcoa les encantó y ese proyecto que se llamaba Retro Santander lo convertí en otra cosa que se llama Retro Guipúzcoa. Es una herramienta para explorar archivos fotográficos históricos, patrimonio cultural de los territorios. Comencé con 15.000 fotografías, retroguipuzcoa.com, y ahora tengo, creo que son como 180.000 fotografías. Y la tercera iteración se llama gureguipuzcoa.com, ¿vale? Nuestraguipuzcoa.com en euskera. Yo no soy vasco, pero esto es muy interesante. Ese proyecto tiene una cierta complejidad. No es que sea muy complejo, pero esto es literal. No hay dependencias. No uso nada. Está todo lo que hay, todo el código que corre, lo he escrito yo. Tampoco me he vuelto loco. Alguna cana me ha salido, pero yo creo que es por la edad. Yo soy tonto, pero no gilipollas, ¿vale? Me explico. No utilizo dependencias. No utilizo dependencias en producción. Yo no las empujo a producción. Yo en producción envío código limpio y mínimo. Pero, hombre, no reinvento la rueda. En local yo trabajo con cosas. Lo que pasa es que esa complejidad, como digo, no se la enjareto al navegador del usuario y no le obligo a cargar con ella. Cuando yo vuelvo a mi proyecto, si hay librerías o dependencias que se han quedado atrasadas, son de desarrollo, es decir, no impactan en el proyecto publicado, desplegado. En fin, como decía, no somos de Al-Qaeda, no hacemos la yihad. Rambo es un experto en la lucha de guerrillas. Sabe manejar el puñal, sabe lanzar los misiles Stinger y es capaz de comer cosas que harían vomitar a una cabra. No sé si habéis visto la película, es de los años 80. Es una frase mítica, icónica. Rambo puede programar con el framework o puede programar a pelo, no pasa nada, es Rambo. El talibán está haciendo la yihad y va a intentar convencerte de que utilices su framework o de que no utilices ninguno. No seamos dogmáticos como el talibán, ¿vale? Seamos como Rambo. Voy a despedirme, que me quedan unos pocos minutos, con una reflexión. Y es lo que os decía, fijaos qué chulos, qué luces tienen esas páginas web que decíamos al principio. Son bonitos, es que dan ganas de utilizarlos, ¿no? de aprenderlos. Pero la pregunta es, ¿necesito yo esto? En fin, luego además, la complejidad que introducen muchas partes móviles, a veces no necesariamente en el propio framework, sino en librerías que sobre el framework alguien desarrolla y tú utilizas. Pero claro, son capas de abstracción, capas y capas y capas, desarrolladas por personas o por equipos que tú no conoces y no controlas. Y un día llegas por la mañana, te levantas y tienes ahí todo ese follón, que evidentemente es una exageración. El proceso de integración continua. Llegas ahí, el workflow apretado. De manera, todos hemos tenido ganas de hacer esto alguna vez, ¿verdad? Yo me siento muy identificado con esto. En fin, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias.